Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Ya en la sesión de hoy iniciamos la última diapositiva, ¿no? La semana 14, ¿sí? Recuerden que tuvimos 2 feriados. Viene uno más, pero no nos afecta porque es miércoles, ¿no? Entonces, tendremos en las sesiones 14.1, 14.2 y 14.3, ¿no? De esa manera. Bien, ok. Entonces, vamos a ver qué desarrollaremos en nuestra sesión de hoy. Hoy día ya vamos a ver el último de los teoremas del cálculo vectorial. El último tema del cálculo vectorial, que va a ser el teorema de la divergencia de Gauss. ¿Sí? Bien. Luego de ello, ya quedan otros temas, pero no tiene nada que ver ya con cálculo vectorial. Pero sí se pueden vincular mediante problemas, ¿no? Pero ya se trata de estudiar series de potencias. Bien, muy bien. Entonces, empecemos. Eh, ¿Qué se espera en nuestra sesión de hoy? Bueno, se espera que se analice y discrimine el uso del teorema de la divergencia, ¿ok? En diversas situaciones intra y extra matemáticas. Bueno, básicamente vamos a trabajar con situaciones intramatemáticas. Bien, resuelve problemas haciendo uso del teorema de la divergencia. ¿Ok? Entonces, el contenido asociado para ello es teorema de la divergencia. Teorema de la divergencia. Ok, entonces, ¿qué se requiere para todo este PPT que vamos a trabajar, el último PPT? Bueno, se requiere eh, que el estudiante recuerde las derivadas parciales de primer orden, y siempre lo hemos hecho, en el rotacional lo hemos usado. Integrales triples, vuelven a aparecer las integrales triples. Integral de superficie de un campo vectorial, derivada de orden superior de una función de una variable, eso asociado con la serie de potencias que vamos a estudiar también, límites al infinito, porque vamos a trabajar el radio de convergencia de una serie de potencias, y desigualdades, para poder escribir el radio de convergencia. Bien. Entonces, estudiaremos el teorema de divergencia y un campo vectorial. También se conoce como el teorema de la divergencia de Gauss. Bien, entonces, recuerden que el teorema de Stokes, ya estudiamos el teorema de Stokes. Entonces, el teorema de Stokes se puede aplicar para superficies abiertas, ¿no? Para superficies abiertas, por ejemplo, esta superficie, cuyo contorno es la curva C, ¿no?
¿sí? El contorno es la curva C de esta superficie, ¿no? Ahí. Entonces, es una superficie abierta. Y podemos calcular la integral de superficie, ¿no? De un campo vectorial F a través de esta superficie S, ¿no? Podemos calcular. Muy bien. Como tiene un contorno la superficie, entonces se pudo calcular mediante una integral de línea sobre la curva C del campo vectorial F por diferencial de alfa, o sea, una integral de línea de campo vectorial. Entonces, ¿pero qué pasa si la superficie es cerrada? ¿No? ¿Qué pasa si la superficie es cerrada y encierra un sólido? ¿Qué pasa si esta superficie es cerrada y este encierra un sólido, ¿no? ¿Habrá algún resultado que nos permita trabajar acá? Entonces acá hay una superficie sí. En este caso hay una superficie S que es el borde del sólido que está en el interior, ¿no? Entonces acá entra a tallar el teorema de la divergencia. Teorema de la divergencia. Muy bien. Entonces vamos a calcular la integral de superficie del campo vectorial F, ¿no? A través de esta superficie S, con el vector normal hacia afuera en todo momento, o sea, un flujo saliente. Y esto me va a decir este teorema que se puede hacer directamente mediante una integral triple, ¿no? Esta es la superficie S y a la vez digamos que encierra el sólido E. La integral triple se define sobre un sólido, el sólido E, ¿no? Pero acá iría un campo escalar. Ese campo escalar se llama el campo escalar de la divergencia. Acá va la divergencia del campo vectorial F por diferencial de volumen. Entonces, vamos a usar una integral triple para calcular el flujo saliente de un campo vectorial. Bien, entonces, ¿qué nos queda ahora? Pues nos tenemos que familiarizar con la divergencia de un campo vectorial. Muy bien, vamos con el teorema de la divergencia. Divergencia de un campo vectorial. Dado un campo vectorial F de componentes M, N y P, entonces se define la divergencia de F, denotada por divergencia de F, o el operador nabla producto punto con el campo vectorial F, mediante la siguiente regla, ¿no? Entonces, en este caso, el operador nabla recuerda que viene a ser derivada parcial con respecto de X, derivada parcial con respecto de Y, derivada parcial con respecto de Z. Producto punto con el campo vectorial M, N, P. Entonces, esto vendría a ser, ¿no? Simplemente este producto, recuerda, no es un producto, es simplemente derivada parcial de M con respecto de X. Entonces queda simplemente M sub X más derivada parcial de N con respecto de Y, o sea, N sub Y, más
derivada parcial de P con respecto de Z, o sea, P sub Z, ¿no? Que es lo mismo que está acá. Recuerda que esto es M sub X más N sub Y más P sub Z, ¿sí? De esa manera. Entonces, F es un campo vectorial, pero la divergencia es un campo escalar. Es un campo escalar. Muy bien, entonces practiquemos cómo calcular la divergencia de un campo vectorial. Tenemos acá nuestro campo vectorial definido como x cuadrado y más coseno de y por z, z por y menos x por e a la z, x por z cuadrado más y por x cuadrado, de esa manera. Bien, entonces tenemos acá a m, a n y a p. Entonces, la divergencia del campo vectorial f es derivada parcial de m con respecto de x, es muy intuitivo, ¿no? La primera con respecto de x, la segunda con respecto de y la tercera componente respecto de z. Muy intuitivo, ¿no? Bien, entonces tenemos acá que la divergencia de f viene a ser, derivamos m con respecto de x, sería 2xy, a sería más, ya no es un vector, recuerden, es un escalar. N sub y sería z más p sub z, 2xz. Y ahí está. Y recuerden, es un campo escalar.
Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Entonces, la idea es familiarizarnos cómo calcularlo, ¿no? Simplemente eso. Ya luego ustedes con esto pueden enfrentarse a cualquier problema, ¿no? Bien. Y acá vamos a desarrollar unos problemas un poco más complejos. Lo importante es saber aplicarlo. Una vez que lo sabes aplicar, ya se te ocurrirá qué hacer en determinados problemas, ¿no? Bien. Entonces, divergencia de f sabemos que es derivada parcial de la primera componente respecto de x, más la derivada parcial de la segunda componente respecto de y, más p sub z. Entonces tenemos 2 derivada parcial de m con respecto de x, 2, más n respecto de y, 0, más p respecto de z, 0. Observen que nos ha quedado esto, mira, no hay ningún problema. Es un campo escalar. Es un campo escalar. Bien, entonces acá tenemos otro ejemplo. M, N y P. M sub X más N sub Y más P sub Z. Bien, divergencia de F viene a ser, observa, M no depende de X, N depende de Y, sí, pero solamente en esta parte. Entonces sería Z cuadrado más P depende de Z, sí, en esta parte. Entonces sería 2. Entonces, la divergencia del campo vectorial F es un campo escalar, ¿no?
Bien, entonces pasemos a ver ya el teorema de la divergencia de Gauss. Entonces, sea E un sólido, sea E una región sólida, esta región sólida tiene una frontera, su frontera es la superficie, cuya frontera es una reunión o es una unión de superficies de esta forma, S sub K, ¿sí? Donde los S sub K están contenidos en R3. Son superficies simples y regulares que no se solapan, o sea, no se ponen uno encima de otro, sino encajan perfectamente, ¿sí? Entonces, también todas las superficies S sub K están orientadas por la normal exterior. Todas tienen que tener la normal exterior, ¿sí? Entonces, si F es un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en un abierto, ¿no? U, entonces se cumple que la integral de superficie, ojo, esto es la integral de superficie del campo vectorial F, sobre la superficie S se puede calcular mediante una integral triple del campo escalar, divergencia de F sobre el sólido E, sobre el sólido E. Y ahí.
Muy bien. Entonces, básicamente, trabajaremos ojos sobre superficies cerradas, ¿sí? Y ya no vamos a calcular, bueno, si es posible aplicar el teorema de divergencia, no calcularemos directamente el flujo, sino calcularemos la integral triple, ¿sí? Bien. Entonces, sólido donde se puede aplicar el teorema de Gauss. Ojo, este se llama teorema de la divergencia de Gauss, ¿bien? Bien. Observa en esta figura, el contorno es una sola superficie, ¿no? Este es el sólido E. Acá está el sólido E, pero tiene varias superficies como contorno. S1, S2, S3, S4, S5 y el que está atrás S6 y el que está acá arriba en el techo S7. Muy bien. Observen esta otra figura también. Acá hay una superficie S1, S2, S3. Por dentro, acá S4, acá S5, ¿no? Y todos con la normal orientada hacia afuera. Y también tenemos una bola hueca, ¿no? Como si fuese una palta que le han quitado la pepa. Una, ¿no? Un vector normal hacia afuera. Para esta superficie externa, hacia afuera. Y para este de acá, hacia afuera sería así, ¿no? Bien, entonces vamos con el primer ejemplo. Dice, calcule la integral de superficie del flujo saliente. Y ya desde que me dicen flujo saliente, significa que el vector normal debe ser hacia afuera, ¿no? Como lo requiere el teorema de Gauss. Acá, por ejemplo, un vector normal. Acá también. En esta otra cara también. Acá también así. Acá abajo también. Nos dan el campo vectorial. Ahí está el campo vectorial. Entonces nos piden calcular la integral de flujo saliente. O sea, nos están diciendo, calcula integral de esto. ¿No? Ahí está. Ahí. Y S es la superficie que limita al sólido formado por un cubo cuya arista mide 4 unidades, y se le ha extraído, al cual se le ha extraído el cilindro de ecuación y nos dan la ecuación del cilindro, ¿no? Muy bien. Entonces, vemos el vector normal hacia afuera, vemos que las componentes de F son continuas, entonces esto se puede calcular mediante una integral triple,
Vamos a llamarle a este sólido, no le he dado nombre. Vamos a llamarle a este el sólido E. Integral triple sobre el sólido E de la divergencia del campo vectorial F por diferencial de volumen. Muy bien. Entonces calculemos la divergencia. Tenemos acá M, N y P. Entonces M respecto de X observa que es 2 más N respecto de Y menos 2 más y falta con respecto de Z observa que es 1. La divergencia queda 1. Es un campo escalar, ¿no? Entonces observen, la integral triple sobre el sólido E ha quedado como simplemente 1 por diferencial de V. ¿Y esos jóvenes recuerdan qué representa esa integral triple? ¿Qué representa eso? A ver. Exacto. Muy bien, John, gracias. Esto representa el volumen del sólido E. El volumen del sólido E. Hace recordar al teorema de al teorema de Green, ¿no? Cuando queda varias. Acá queda el volumen. Y observamos que el volumen del sólido E, al volumen del sólido E le vamos a llamar VDE, ¿sí? Entonces, VDE, observa, será el volumen del cubo menos el volumen del cilindro. Volumen del cubo menos el volumen del cilindro. Bien, observa que la superficie que limita al sólido está formada por un cubo de arista 4. Entonces, el volumen del cubo, pues será la arista al cubo, que viene a ser 64. Entonces, nos falta determinar el volumen del cilindro. Nos falta determinar el volumen del cilindro. Conociendo el volumen del cilindro, prácticamente estaríamos resolviendo el problema, ¿no? Bien, copien hasta ahí que voy a pasar a la siguiente diapositiva.
Bien, ahora vamos a usar la ecuación del cilindro para determinar el radio. Vamos a usar la ecuación del cilindro para determinar el radio, ¿no? Porque el volumen del cilindro sabemos que es pi por radio cuadrado por altura. La altura ya la conocemos, la altura vendría a ser la longitud de la arista, ¿no? 4, ¿sí? Pero falta conocer el radio. Entonces, tenemos el cilindro. Entonces tenemos el cilindro es x cuadrado más z cuadrado más 7 igual a 4x más 4z. Ahí está. Entonces completamos cuadrados. Tenemos x cuadrado menos 4x más z cuadrado menos 4z igual a menos 7. Entonces, sumamos acá acá sería, sumamos el cuadrado de la mitad del coeficiente de x. Eso lo pongo acá. Y lo mismo acá en z, más 2 al cuadrado y acá más 2 al cuadrado. Entonces, tenemos un trinomio cuadrado perfecto de x menos 2 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado. Y esto es igual a 1. Entonces, de acá vemos que es una circunferencia con centro en 2,2 y radio igual a 1. Muy bien. Entonces, el volumen del cilindro, es pi por radio cuadrado por altura. Pi, el radio es 1 y la altura es 4. Nos queda 4pi. Entonces, finalmente, el flujo a través de ese flujo saliente, ¿no? Sí, por diferencial de S viene a ser, quedó como la integral triple sobre el sólido E por diferencial de volumen. Y esto es el volumen del cubo menos el volumen del cilindro, ¿no? Entonces el volumen del cubo es 64, 4 al cubo, menos 4pi. Entonces esto queda como 64 menos 4pi, la integral de superficie. Ahí está. Entonces hay que indicar que esto es el flujo saliente. Y esto, ¿no?
Bien. Dice, profe, ¿y si fuera flujo entrante? Ah, si fuera flujo entrante, no se pudiese aplicar el teorema de la divergencia, porque recuerda que en el teorema de la divergencia lo haríamos de otra manera. Mira, ¿dónde está? Acá está. Observen, acá me dicen que todas las superficies E sub K están orientadas por la normal exterior. ¿Sí? Entonces, todos los vectores normales tienen que ir apuntando hacia afuera. Bien, vamos con el otro ejemplo. Bien, dice, calcule el flujo saliente del campo vectorial. Esto nos va a hacer recordar la integral triple, ¿sí? La integral triple. Calcule el flujo saliente del campo vectorial. Entonces, nuevamente, observa, acá tenemos una superficie 1, vector normal hacia afuera. Acá atrás tenemos una superficie 2, vector normal hacia afuera. La de abajo vamos a llamarle S3. Vector normal hacia afuera. Y de esta, ¿no? S4 le llamamos. Vector normal hacia afuera. Dice el flujo saliente. Bien. Entonces, esta superficie es la unión de S1, S2, S3 y S4, ¿no? Pero a la vez es un sólido, encierra un sólido. El sólido es Q. El sólido es Q. Ahí. Muy bien. Entonces, eh, recuerden que el flujo saliente es la integral de superficie a través de S o sobre S del campo vectorial F por vector normal unitario por diferencial de superficie. Bien. Ahora, las componentes del campo vectorial son continuas, sus derivadas parciales también. Entonces, cumplen las condiciones, ¿no? Del teorema de Gauss o de la divergencia. Bien, entonces, esto se puede calcular mediante un integral triple sobre el sólido Q. Y acá iría el campo escalar, la divergencia de F por diferencial de volumen. Entonces, trabajemos con la divergencia de F. Recuerda que acá está M, acá está N y acá está P. Entonces, M sub X más N sub Y más P sub Z, ¿no? Entonces, M sub X sería Y más N, N sub Y sería 2Y. Y tenemos acá P sub Z y observen que sería 0, ¿no? Y esto quedaría 3Y. 3Y. Bien. Entonces, todo se trata ahora de calcular la integral triple
sobre el sólido Q de 3Y por diferencial de volumen. Muy bien. Entonces, ya tenemos que calcular la integral triple. Y tenemos que recordar que para calcular la integral triple, tienes que proyectar el sólido a uno de los planos, ¿no? Inmediatamente describir una de las variables, de dónde va, y luego queda la integral triple convertida en integral doble. Bien, entonces vamos a ver eso. Vamos a proyectamos Q a XY, y tenemos Q sub XY, ¿sí? De esa manera. Entonces, cuando proyectamos Q a XY, no, XY no, me conviene a XZ, hay que proyectar a XZ. Entonces, debo indicar la variación para quién, para Y. Entonces, vemos de la gráfica que Y va desde 0 hasta este plano. Y este plano es Y más Z igual a 2, o sea, Y igual a 2 menos Z. Muy bien. Entonces, inmediatamente, cuando proyectamos, indicamos la variación para Y. Y va desde 0 hasta 2 menos Z. De esa manera, la integral triple queda convertida en integral doble. Integral doble sobre la proyección Q sub XZ. Y acá tenemos la integral que va desde 0 hasta 2 menos Z de 3Y por diferencial de Y, por diferencial de área. Bien, ahora hacemos la proyección. Esta es la curva directriz del cilindro. Entonces, esto tiene como ecuación, de la proyección hay que sombrearla. Entonces, esto viene a ser Z igual 1 menos Z cuadrado. Muy bien, entonces acá, mira, vamos a describir esto. Y vamos a utilizar este rectángulo. Ya sabemos que esto va a generar el orden de integración de Z de Y. Bien, acá va menos 1 y acá va 1. Menos 1 y 1. Entonces, observamos que Y varía desde menos 1 hasta 1 y Z varía desde 0 hacia, perdón, no puede ser Z1 menos Z cuadrado, no puede ser 1 menos X cuadrado, 1 menos X cuadrado. Entonces, a 1 menos X cuadrado. Esta es la descripción de la proyección, ¿no? Esto es Q de X sub Q sub X sub Z. ¿Es X? Sí, sí. X, 1 menos X cuadrado. Ujú. Ahí está, de acá, ¿no? Bien, copien hasta ahí, jóvenes.
Bien. Eh, a ver, un momento ahí en el chat me dicen x de menos 1 a 1. Ya. Ya. Acá. Sí, yo le he puesto y acá, ¿no? Acá, recuerden, estamos proyectando a xz. Xz. Entonces acá sería x va de menos 1 a 1. ¿Por qué? Estamos trabajando en la proyección de xz, ¿sí? Ahí. Muy bien. Entonces, ya con esto, con esta descripción del sol, de la proyección q sub xz, podemos escribir la integral doble ya como una integral triple iterada. Entonces tenemos, primero teníamos esto, ¿no? Teníamos esto, de donde estamos 0 a 2 menos z, ¿sí? De 3y por diferencial de y. Está. Y acá teníamos diferencial de área. Pero ahora observa que estamos eligiendo el orden de iteración de z de x. De z de x, ¿no? De z de x. Entonces, ahora esto queda así. X varía desde menos 1 hasta 1. Y z varía desde 0 a 1 menos x cuadrado. Y acá tenemos de 0 a 2 menos z de 3y, de 3y por diferencial de y. Y ahora el orden es de z de x. De z de x. De z de x. Listo. Muy bien, calculen esto por favor. Bien. Y obtenemos 184 sobre 35. Entonces, finalmente, el flujo entrante, perdón, el flujo saliente, disculpe,
es 184 sobre 35. Ya está. Ujú. Aproximadamente 525, 714. Ahí está. Ujú. Bien, vamos con otro ejemplo. Bien, entonces nos dicen, la superficie S se obtiene al rotar la curva ABC. Y la curva ABC es una poligonal, ¿no? Dos segmentos de recta. Alrededor del eje Z. Bien, entonces alrededor del eje Z. Ahora, si el volumen del sólido limitado por la superficie S anterior y los planos Z igual raíz de 5 sobre 2, Z igual raíz de 5 sobre 2 es este, raíz de 5 sobre 2, y Z igual a 3 que está acá arriba, entonces de esta manera se encierra un sólido, el sólido de volumen V, ¿no? Entonces a este sólido llamémosle el sólido Q. Entonces, ojo, este es el plano, Z igual a 3, y este es el plano, Z igual a raíz de 5 sobre 2. Ahí. Muy bien. Entonces, nos dice, modele el flujo saliente del campo vectorial F a través de la superficie S. A través de la superficie S. Entonces, nuevamente hay que leer el problema. Dice, la superficie S se obtiene al rotar la curva ABC alrededor del eje Z. O sea, esto y esto. Eso rota. Entonces genera dos superficies. Mira, genera esta superficie S1 y genera, vamos a ponerlo de otro color, genera la superficie S1 y genera la superficie S sub 2. ¿Ok? Bien. Entonces, pero eh, con los planos z igual a 3 y z raíz de 5 medios y estas superficies S1 y S2, se encierra un sólido de volumen V. Pero lo que nos piden es modele el flujo saliente del campo vectorial F a través de la superficie S, o sea, solamente de S1 y S2. O sea, nos piden esto, nos piden.
el flujo saliente, ¿no?, de S1 unido con S2 del campo vectorial F por N por diferencial de superficie. Eso nos pide. Eso debemos calcular. Eso debemos calcular. Muy bien. Ahora, por datos del problema, tenemos que el volumen del sólido Q es igual a V. Entonces, vamos a determinar la divergencia para ver qué podemos hacer, ¿no? Porque si cerramos el sólido así como está, ahí sí podemos aplicar la divergencia, el teorema de la divergencia. Entonces, muy bien, hagamos eso. Tenemos M, tenemos N y tenemos P. Entonces tenemos divergencia de F. Derivada de M con respecto de X, 3X cuadrado, más derivada de N con respecto de Y, menos 3X cuadrado, más derivada de P con respecto de Z, 4. Nos queda 4. 4 veces la divergencia de F. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos plantear lo siguiente, mira. Está bien, yo quiero calcular este flujo saliente solamente a través de S1 y S2, pero gracias al teorema de divergencia, yo puedo plantear lo siguiente, ¿no? Que la integral de sobre la superficie S1, ahora hay que llamar a este, acá, llamemos al de arriba S sub 3, al plano Z igual a 3, y al de abajo llamemos S sub 4. Entonces, aplicando el teorema de divergencia, debo aplicarle a toda la superficie S1 unido con S2, con 3 y con 4. Entonces, S1 unido con S2, unido con S3 y unido con S4. ¿Sí? De F por N por diferencial de superficie. Esto es igual a la integral triple sobre el sólido Q de la divergencia de F por diferencial de volumen. Pero es 4. Entonces, esto viene a ser integral triple sobre el sólido Q de 4, muy bien, por diferencial de volumen. El 4 puede salir, puede quedarse acá afuera. Y todo este integral triple que representa, observen, ¿qué representa eso? Eso representa el volumen del sólido Q. Y el volumen del sólido Q es V. Es V. Muy bien. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, como yo quiero esto, podemos separar las integrales. Entonces nos conviene trabajar de esta manera, mira. Lo que queremos calcular es esto. Integral de superficie de S sub 1, S sub 2 del campo vectorial F, ¿sí? Más integral sobre S sub 3, más integral de superficie sobre S sub 4, y esto es igual a 4 veces sube. Acá sería, esto sube, entonces quedaría 4 veces sube. Así. Entonces, lo que queremos calcular es esto, mira. Sería igual a 4v menos esta integral de superficie. Ahí está. Eso es lo que tenemos que calcular. Ahí.
Bien, entonces ahora eh, observa que S sub 3 es una superficie explícita y esto también es una superficie explícita. Entonces en el campo vectorial tenemos que reemplazar en Z y en Z, ¿no? Listo. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, para, para S sub 3, para S sub 3 tenemos que G de XY viene a ser 3. Muy bien. Y el vector normal, como está orientado el saliente, entonces el vector normal acá va hacia arriba, y para ese 4 el vector normal va hacia abajo. Entonces para ese sub 3 el vector normal viene a ser menos g sub x, menos g sub y, 1. Y debido a que es una constante, acá sería 0, 0 y 1, ¿no? Entonces, como el vector normal tiene componentes 0, 0, va a multiplicarse a la primera y segunda componente del campo vectorial, ¿no? Entonces, integral sobre la superficie S sub 3 sería de f, ¿no? Recuerda de x, y, g de x, y, producto punto con 0, 0, 1 por diferencial de área. Bien, pero esto sería así. La primera componente le pongo m. ¿Por qué no copio lo demás? Mira, realmente yo debo copiar todo esto. Debo copiar todo esto. Pero no vale la pena copiarlo todo. ¿Por qué? Debido a que el vector normal tiene 0, 0, el m y el n se van a hacer 0. Entonces, el m y n no los copio, sino copio 4z. 4z. Pero en lugar de z, recuerda, tiene que ir g de x, y z es 3. Ahí está. Y mira, por esta razón, por acá es 0, 0, 1 por diferencial de área. Entonces observa que me quedaría 12, quedaría así. Integral de superficie, bueno, sobre S sub 3, ya proyectado al plano XY, ¿no? De 12 por diferencial de área. Entonces este 12 lo puedo sacar. Lo puedo sacar y quedaría así. 12 veces diferencial de área. O sea, esto viene a ser el área de la superficie S3 proyectada al plano XY. Ahora, para S4, para S sub 4, para S sub 4. Tenemos que g de x, y es raíz de 5 sobre 2. También constante, ¿no? Entonces el vector normal en este caso es orientado hacia abajo. G sub x, g sub y, menos 1. Entonces el vector normal sería 0, 0, menos 1. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos integral sobre la proyección al plano XY, acá sobre la proyección al plano XY, ¿no? Entonces sería acá m, n, 4z, 4 por 3, ahora sería, perdón, sería 4 por raíz de 5 sobre 2. Producto punto con 0, 0 menos 1 por diferencial de área. Entonces observa que esto queda 2 raíz de 5, queda así. Menos 2 raíz de 5, esto es raíz de 5. Menos 2 raíz de 5 por diferencial de área, y esto sale. Menos 2 raíz de 5 por diferencial de área. Muy bien. Entonces, esto viene a ser 12 veces el área de ese sub 3. 12 veces el área de esta proyección, ¿no? 12 veces, vamos a calcular esa área, y acá sería menos 2 raíz de 5 por el área de ese sub, acá es ese sub 4, ese sub 4. Entonces, si nosotros miramos bien las gráficas, al proyectar ese sub 3 al plano XY, de hecho que es un círculo,
Nos falta saber quién es su radio. Nos falta conocer quién es su radio, ¿no? Nos falta conocer quién es el radio. Y acá también nos falta conocer quién es su radio. Pero regresamos a los datos iniciales del problema. Observen al punto A y al punto C. Entonces, en el plano YZ, observa que este punto A tiene coordenadas 2,3. Quiere decir que la distancia del eje de giro hacia este punto es 2. Y no es otra cosa más que el radio. Entonces, para ese sub 3 el radio es 2. Ponerle el color rojo, amarillo. Entonces, acá el radio es 2. Y de igual manera, para este sub 4, tenemos la distancia desde el eje de giro al punto C, y observa que ese es 3 medios. Entonces, R es 3 medios ahí. El radio es 3 medios. R es igual a 3 medios. Entonces, su área sería pi por radio cuadrado, pi por 2 al cuadrado y pi por 3 medios al cuadrado. Muy bien. Entonces, acá sería pi por ese 4, para ese 3 es 2, ¿no? A ver. Sí, para ese 3 es 2. Pi por 2 al cuadrado. Y acá sería pi por 3 medios al cuadrado, ¿no? Esto queda 48 pi y esto queda menos 9 raíz de 5 sobre 2 pi, ¿no? Así. Porque sería 9 cuartos. Queda 9 medios porque se simplifica con esto. Ya está. Entonces, finalmente, no, luego hay que poner, luego tenemos integral de superficie sobre superficie S sub 1 unido con S sub 2, que es lo que queremos hallar, f por n por diferencial de S viene a ser 4 veces sube, ahí está, mira, 4 veces sube, menos esto, menos esto, y esto sale 48 pi. Menos, con este menos sería más 9 raíz de 5 sobre 2 pi. Y está, ¿no? Eso es lo que nos pedían. Esto nos pedían. Ahí está. Y observen que sí, en efecto, que en términos del volumen V, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar un último problema. Vamos a hacer la A, ya, la A, porque la B es más extensa. La B es más extensa. Y se ve rápido, dice. Encuentre el flujo saliente del campo vectorial, acá está el campo vectorial, observa que es Z, Y, X. Sobre la esfera unitaria, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 1. ¿No? Listo. Entonces, nos piden esto, ¿no? Sobre la superficie esférica S, ¿no? Del campo vectorial F por N por diferencial de superficie. Pero esto puedo trabajarlo mediante la integral triple sobre el sólido Q, que sería de la esfera, ¿ok? De la divergencia
de F por diferencial de volumen. Entonces, calculemos la divergencia. Divergencia de F sería M sub X más N sub Y más P sub Z. M sub X, 0. M sub Y, 1, 0. Entonces esto queda integral triple sobre el sólido Q, que es la bola cuya contorno es la esfera de radio 1, ¿no? Y acá me ha quedado 1 por diferencial de volumen. Pero esto no es otra cosa más que el volumen de Q, el volumen de la esfera de radio 1. Entonces sería 4 tercios por pi por radio cubo, ¿no? Con R igual a 1. 4 tercios pi por 1 al cubo. O sea, 4 tercios pi. Ya está. Haciéndolo de la forma usual B es mucho más extenso. Hay que parametrizar y sale lo mismo, pues, ¿no? Hay que parametrizar la esfera como una superficie, ¿no? Hay que evaluar en F, hay que determinar los vectores normales, perdón, el vector normal, y al final va a salir lo mismo. Bien, entonces jóvenes, esto era lo que quería mostrar en la clase de hoy. Y de esta manera, ojo, cerramos todo lo que corresponde al cálculo vectorial, ¿sí? Al cálculo de varias variables. Lo que viene ya son series de potencias que se trabaja en una variable, pero sí se pueden plantear problemas. Hay por ahí uno con integrales. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario final? Bueno, de mi parte esto sería todo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana.